esta computadora. Listo. Bueno, digamos, sé que muchos, bueno, digo muchos, pero entiendo que las grabaciones están, digamos, en términos de subirse pronto. Como ya las estoy cargando en este momento en YouTube, que facilita mucho como la experiencia de poder ver y hacerlo de manera como pues, más cómoda, ¿no? Independientemente de la velocidad de internet que se tenga. Entonces, bueno, el día de hoy pues, nos vamos a ocupar de este punto, cómo preparamos una propuesta para un artículo de revisión. Y aquí digamos que vamos a empezar a conectar un tanto también cuando nosotros hacemos, por ejemplo, las cartas de presentación de nuestros artículos. Entonces, desde esa perspectiva, pues me parece importante que aprovechemos de poder también muchas veces, pues no sabemos qué decir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos decir y cuáles son como los errores más comunes, digamos, en la comunidad de editores, digamos, qué es lo que nos gustaría ver en la invitación que nos hacen los autores para ser revisados en la revista. Entonces, ¿qué es lo importante? Digamos que cuando nosotros hablamos seguramente nosotros hemos escuchado el concepto de presumición, ¿no? Que es como cuando uno le escribe a un editor o al contacto de la revista preguntando si el artículo que uno tiene o la idea que uno tiene, digamos, de, de investigación, ¿no? De artículo, digamos que es interesante para la revista. Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo mi proyecto de investigación, justamente que estamos ahorita en convocatoria de investigaciones. Uno dice, bueno, si yo voy a colocar presupuesto dentro de mi proyecto de investigación para la publicación, pues mínimamente yo ya debo haber identificado la revista y si no la he identificado, por lo menos colocar un presupuesto aproximado de gastos de publicación. Los proyectos de investigación actualmente están alrededor de unos, como más o menos unos 15 millones por proyecto. Entonces, es importante que como investigadores también consideremos gastos de publicación, eh, que de eso es un poco también lo que tiene el día de hoy, porque muchas veces podemos solicitar por ser, eso lo vamos a ver pues, más adelante el detalle, pero cuando somos de países en vías de desarrollo como Colombia, eh, hay financiamiento por parte de organismos internacionales para la publicación de autores de estas nacionalidades. Entonces, a veces uno puede escribir a la revista solicitando el no pago, digamos, del gasto de publicación. Y dentro de todo esto, pues estaría también, pues, la presentación, la propuesta. Entonces, digamos, aquí estamos haciendo como una diferenciación entre la presumición, que sería como eso que uno a veces ha hecho de preguntar y escribir, preguntando por la viabilidad, digamos, de un artículo, de una idea, digamos, que uno tiene de escritura de artículo. Sin embargo, a mí particularmente, pues me gustaría que empezáramos a pensar no como una presumición, sino como una propuesta, ¿cierto? Pues desde esa perspectiva, nosotros tenemos distintas vías, digamos, para someter un artículo de revisión. Una vía, pues, es la vía directa, en la cual nosotros entramos a la plataforma de la revista y le damos al botón someter o submit y vamos navegando dentro de la plataforma, igual que como someteríamos cualquier artículo de investigación. Eh, si nosotros, digamos, hasta el momento nunca hemos hecho este ejercicio, pues vamos a tener un espacio dentro de las clases donde vamos a mirar cómo hacemos el paso a paso de sometimiento, ¿vale? O- Profe, profe Diana, el micrófono es, no sé. No todas las revistas reciben artículos de revisión, entonces a veces nosotros nos metemos para someter y resulta que dentro de las opciones que hay no está la del artículo de revisión. Y eso a veces nos sucede porque muchas veces decimos, esta revista me interesa, pero no leemos la guía de autor de la revista donde aparecen los tipos. Acabo de ver un letrero, se murió el señor Salomón.
Sí. Profe, Sé el partido de estudio. entonces, digamos que para nosotros cuando retomamos el ejercicio de revisar una guía de autor, pues ahí vamos a saber qué tipos de artículos se aceptan. Y algunas revistas son explícitas en decirnos que el tipo de artículo que aceptan son, por ejemplo, revisiones, pero son revisiones encargadas por parte del editor. Ahí es donde nosotros podemos hacer uso de la propuesta, que es cuando nosotros, ya no por vía directa, porque la revista no tiene, digamos, este servicio, o los artículos de revisión o artículos que se publican en la misma revista son por encargo, eh, pues entonces ahí es donde yo puedo hacer la propuesta y ahí sería la invitación. A veces a ustedes cuando empiezan pues seguramente los que han participado en el Congreso Internacional de San Martín Investiga, cuando se publican las memorias, los working papers, digamos, del Congreso, algunas revistas los contactan a ustedes para invitarlos a la publicación. O sea, revisamos tu working paper, nos interesa que nos envíes el texto completo. Entonces aquí digamos que vamos, por eso es importante también la discriminación entre buenas y malas revistas, porque nos van a invitar de muchas partes. Pero suponiendo entonces que no nos han contactado, entonces nosotros podemos contactar al editor para poder ser invitados. Y entonces de eso digamos que es de lo que vamos a hablar principalmente. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer y por qué es importante que lo hagamos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué es importante hacer una propuesta? Sí. Y silenciar acá también. Listo. Entonces, una en términos de que para nosotros como autores nos ahorra tiempo de trabajo, porque cuando contactamos al editor, eh, si él nos dice que la idea que tenemos pues no le interesa, pues eso a nosotros nos permite como buscar una nueva revista donde podamos hacer una nueva propuesta. Entonces, en términos de tiempo, es supremamente valioso. En términos de, para los editores, porque es bueno que nosotros les hagamos propuestas, es porque ellos en esa propuesta pueden entender mejor el objetivo que tenemos con nuestro posible artículo posterior y cuáles también son los mensajes que vamos a abordar dentro de ese artículo y sobre todo precisando cuál es el vacío que nuestro artículo va a llenar. En ese sentido, pues la propuesta, digamos que ya nos empieza a parecer algo un poco más extenso que pensarlo como un resumen. Digamos que aquí vamos a empezar a pensar en términos de que la intención es que nos inviten a publicar en esa revista. Si la revista no nos conoce, pues nosotros vamos a presentarle cuál es el objetivo de lo que queremos hacer, cuáles serían los mensajes como importantes y sobre todo en términos de la comunidad científica para la cual la revista está direccionada, donde nuestro artículo permite que eso que la comunidad está discutiendo pueda aportarse una respuesta, al menos una idea, un poco más de discusión. También aparece un proceso muy interesante entre el editor y el autor, porque cuando nosotros hacemos la propuesta, el editor nos va a responder diciéndonos que eso que nosotros proponemos podemos ajustarlo a esto que le interesa y viene entonces un va y viene de correos donde nos vamos poniendo de acuerdo sobre lo que vamos a hacer. También es importante cuidar nuestra propuesta porque ahí va a conocer nuestro estilo de escritura. Si nosotros tenemos en nuestro estilo de escritura poca claridad, damos muchas vueltas para comunicar el mensaje, tenemos errores de redacción, de sintaxis, eso pues también hace que si el editor no puede entender lo que hemos propuesto, muy seguramente él va a pensar que el artículo seguramente tampoco va a ser entendido por la audiencia que tiene la revista. Entonces, cuidar el lenguaje en la propuesta es muy, muy importante. Es importante también que no enviemos artículos que no son solicitados. A veces mandamos artículos a revistas y
allí lo que prima más que nada es que a veces nosotros lo que empezamos a pensar es que nuestra investigación no es lo suficientemente buena, ¿no? Que el artículo que tenemos no es lo suficientemente bueno. Y aquí digamos que piénsenlo, veíamos en la primera clase cómo el volumen, digamos, de artículos que se envían a revistas y cómo las revistas cada vez están siendo, hay un mayor crecimiento de revistas, pero al mismo tiempo mayor número de artículos que se envían a las mismas, donde teníamos unas tasas de aceptación entre el 30 y el 60%, perdón, tasas de rechazo entre el 30 y el 60%, pues nos pone, digamos, a pensar, bueno, muchas veces es imposible para los editores verificar si su artículo cumple con las normas de la revista. Entonces usted puede tener un artículo enviado a una revista y pasará mucho tiempo antes que reciba una respuesta de no, no se ajusta, no nos interesa. Entonces un poco la recomendación para nosotros detener un momento nuestra atención y decir, ok, re- casi que juiciosamente pensar dónde vamos a enviar nuestra propuesta de investigación. Saben que quien tiene mucho el micrófono. Quien tiene mucho el micrófono, porfa, para tratando de. Perdón, Alejandro, buenas noches. ¿Tú no lo Ah, puedes cerrar directamente? sí, pues ¿Cómo? estoy Ya. buscando aquí quién es el que aparece con el micrófono abierto, pero no lo logro ubicar. Debe ser bien silenciado algunos, pero no lo he logrado ubicar. Entonces, Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, O claro, algo? claro. Es que tú sabes que nosotros en las convocatorias internas que hacemos para asignación de presupuesto de investigación, le solicitamos a los investigadores, que pues todos tienen que publicar algún artículo científico, les solicitamos que definan en qué revista van a hacer la publicación. Ujú, Eh, no sé tú qué consideres, pero a mí me parece que, digamos, es una solicitud pertinente en la medida que, como tú lo acabas de decir, pues hay que cumplir con una serie de requisitos que tiene la revista y yo teniendo en cuenta, pues, la temática, el problema que voy a resolver con mi artículo, perdería tiempo si me pongo a escribir 20 o 30 páginas y luego a buscar la revista para ubicar el artículo. ujú. Lo adecuado sería primero definir en qué revista voy a publicar, mirar los términos de referencia y con base, y pues en qué fechas van a salir las convocatorias, etcétera, y con base en eso comenzar a escribir el artículo. No sé Exactamente, si eso te exactamente. parece acertado. Claro, claro. Digamos que, digamos, en esta ruta, digamos, de aumentar las probabilidades de publicación y citación, digamos que hasta el momento nosotros hemos abordado, digamos, unas nociones de cómo preparamos el manuscrito en términos muy, muy generales, cómo pasamos entonces posteriormente a poderlo estructurar, viendo punto a punto qué es lo que debe, digamos, de contener. Ahora, el día de ayer, digamos que nos concentrábamos en este asunto de mejorar lo que era el artículo, pero el punto, digamos, de la selección de la revista adecuada para la investigación, digamos que lo tenemos por acá en la 13 y en la clase, digamos, 14, cómo podemos también buscar publicaciones en acceso abierto. Entonces, un poco desde aquí de preparar la propuesta poder nosotros también inclusive solicitar financiamiento. O sea, hay revistas que eh, patrocinan, ¿cierto? Cuando digamos que la calidad de ciencia que se está produciendo es interesante para el público, digamos, de esa revista. Entonces, digamos que todos estos pasos que tenemos aquí es un poco para poderlos integrar, para poder tener un manuscrito, para que los proyectos de investigación que están en lo de la convocatoria en este momento puedan empezar a pensar, bueno, con lo que hemos visto, que hemos hablado de las guías de autor, podemos mirar entonces si esta es una revista apropiada, de acuerdo con lo que habíamos hablado en las 3 sesiones anteriores. Y hoy, digamos que es un poco centrarnos en qué pasa cuando tenemos
tipo de publicación y la revista a la que lo quiero enviar solamente recibe artículos por invitación. Entonces, ¿cómo nos presentamos o qué debemos de, de decir, digamos, al momento y qué no debemos de decir también para que seamos más visibles, ¿sí? Dentro de todas las demandas que nos hacen. Pues claro que sí, Doc. O sea, toca empezar por ese proceso, ¿no? Como de ubicarse, de ubicarse en términos de tener claro el mensaje, tener claro qué es lo que tengo para también saber dónde lo ubico para que otra comunidad también tenga la posibilidad de reconocerlo, citarlo. Entonces, en ese sentido, pues estamos haciendo este curso, ¿no? O sea, la idea es que al final, derivado de este curso, puedan mínimamente, ojalá, llegar a someter algunos de sus manuscritos y si no se alcanza a someter, por lo menos tener un documento con características de publicación, ¿no? Porque es ponerlo ahí sobre la mesa todo lo que se está eh, dando como elementos para favorecer la publicación. Gracias, Alejo. Creo que el micrófono que está abierto es el de Yuranis, de la voz. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias. Durán, ¿dónde está Durán? Ah, aquí. Ya está cerrado. Thank you. Listo. Entonces, pues lo importante es que cuando nosotros vayamos a pensar en enviar un artículo que no es solicitado, antes de hacerlo, muchas veces tengamos presente que muchas de las revistas tienen que tratar de cumplir con el alcance de la revista. Entonces, de pronto hay ya demasiadas revisiones sistemáticas que se han recibido. Es una nueva revisión, muy seguramente te van a decir no. Entonces también es importante esa precisión, porque a veces asumimos que cuando nos dicen que no, es como igual, mi manuscrito o mi investigación no es. Y quizás es que me equivoqué en la manera en cómo lo estoy presentando. Ahí entonces, ¿qué elementos nosotros debemos de fijarnos al aspecto de cómo seleccionamos adecuadamente la revista? Principalmente el tip, por decirlo de alguna manera, que nos puede favorecer bastante tiene que ver con lo que ustedes en sus referencias han utilizado para sus manuscritos. Porque normalmente la revista o el conjunto de artículos que estamos usando se centra, digamos, en un área temática, en un conjunto de revistas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, cuando estemos viendo los criterios para seleccionar revista, pues ya lo que haríamos es, de esas revistas que hemos utilizado en nuestras referencias, ¿cuál es la mejor? Y en términos de visibilizar nuestro trabajo, en términos del tipo de estudio que le interesa a la revista y poder entonces de esta manera favorecer la publicación. Entonces aquí digamos que si ustedes ya tienen identificadas algunas revistas que ustedes de pronto acostumbran leer, pues muy seguramente puede ser esa la revista y entonces empezar a escribir en el ADN de la revista. Empezar, ya que la leemos, ya que la conocemos, leemos los artículos que publica, pues ahorita leamos la guía de autor, entendamos cuál es el objetivo, cuál es el alcance, quiénes son los lectores, cuáles son los artículos más citados, más descargados, cómo ponen para que aplicáramos lo que hemos visto. Cómo hacemos el título, cómo presentamos el resumen, cómo es que construimos ese artículo ladrillo por ladrillo, empezando por las tablas y luego yendo hacia el título. Pues aquí digamos que no quiero como repetir lo que veíamos en las clases pasadas, entonces me voy a centrar en términos de una vez que yo ya tengo pues esta posibilidad de identificar la revista y enviar una presentación adecuada, que es lo que vamos a ver, pues digamos que ya se abre la puerta para el trabajo entre el editor y el autor. Entonces, cuando nosotros enviamos algo que no ha sido solicitado, estamos cerrando esa oportunidad de colaboración. Dejamos también por fuera a otras propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente de una carta de presentación? Ustedes, digamos, han encontrado muchas veces que los artículos
van a venir siempre acompañados de una carta que presenta, digamos, ese artículo. Entonces, lo importante para diferenciar la carta de presentación de la propuesta que hacemos al editor es que la propuesta, en última, lo que está diciendo es que usted todavía no ha escrito el artículo. Usted tiene una idea de cómo, de qué va a tratar su artículo y sobre qué va a abordar en síntesis. Mientras que la carta ya tendremos un artículo ya redactado. Entonces, en la carta, ¿qué es lo que debe de ir, digamos, dentro de la carta? Introducimos a los autores, introducimos al tema, o sea, decimos prácticamente por qué nosotros como autores tenemos experiencia eh, en lo que estamos haciendo eh, y sobre todo cuidar también aquí el lenguaje. La carta de presentación también indica al editor si entendió el mensaje clave, qué es lo que es relevante, excepcional, inusual del artículo, porque aquí quiero como hacer una salvedad que está en unas diapositivas más adelante, pero pues de una vez, es que muchas veces nosotros acostumbramos a decir que nuestro artículo es novedoso, o sea, nuestro artículo es importante, pero no decimos el por qué, no explicamos por qué lo es. Y eso significa entonces que se trata de cuidar de que si vamos a, casi que sobra decir que es novedoso. Cuando yo lo lea, debo de entender como editor, oye, lo novedoso que es lo que estás haciendo. Pues desde esa perspectiva es importante que nuestra carta de presentación nos presente a nosotros, presente el tema que vamos a hacer y respecto a ese tema que vamos a hacer, qué es lo novedoso que tiene nuestro trabajo. También vamos a sugerir algunos revisores o revisores que no nos gustaría que se contactaran, pero esto es un poco más de la vieja escuela, o sea, cuando se mandaban cartas, entonces los artículos antes viajaban así, pues para cortar el tiempo, realmente, pues hoy en día, a menos que usted efectivamente tenga un revisor que no quiera que sea contactado, pues la carta, digamos, de presentación es el lugar más apropiado. ¿En qué se parece entonces la carta de presentación a la propuesta? Pues principalmente su finalidad es que pueda entender uno la novedad, ¿sí? ¿Qué es lo que está usted aportando? ¿Qué es lo que la revista ganaría en últimas con la publicación del artículo, la oportunidad que tiene? Entonces aquí lo que diríamos es casi que a quién y de qué forma puede ser utilizada la ciencia que estamos produciendo en el área temática que sea. O sea, uno siempre piensa utilidad igual a ingeniería, igual a, pero realmente es como un concepto o un uso de algo que nosotros estamos produciendo genera aplicación, genera apropiación. Y en ese sentido, nos debe emocionar. O sea, cuando uno está, digamos, en su carta de presentación, uno tiene que, el otro tiene que también emocionarse, digamos, con lo que estamos nosotros presentando. Y en ese sentido, justificamos por qué la revista que tiene, usted pues, la ha revisado, la conoce muy bien y sabe por qué es la más apropiada para su trabajo. Aquí es importante que ustedes se cuiden de no decir, por ejemplo, que queremos, pues porque su revista es muy importante o porque su revista es muy reconocida. Digamos, evitar las adulaciones. O sea, uno como editor lo que quiere es que vayan al grano, ¿sí? Que digan, mire, es que mi trabajo es adecuado, por poner un ejemplo, si estamos hablando de una revista de un área temática muy específica, entonces que en esa área específica mi trabajo se articula, de qué forma se articula, de qué forma los lectores de la revista pueden aportar mayor comprensión respecto a esa temática particular. Es importante que en vez de colocar usted, estimado editor, usted se tome el tiempo de saber quién es el editor, el nombre del editor. O sea, no es lo mismo que usted diga, estimado Alejandro Otero, editor, tal. Es chévere, es interesante. Como editor uno dice, bueno, se toma el tiempo de buscarme, ¿sí? También es importante que cuando nosotros estamos haciendo la propuesta, ¿qué es lo que el editor espera encontrar en esa propuesta? Casi siempre necesitamos un borrador del título, o sea, necesitamos saber más o menos si como decíamos, el título lo que busca es captar la atención del lector, por lo tanto, ese título que se está proponiendo le va a dar una idea al editor si
le llama o no le llama la atención. Por lo tanto, si bien es un working title, hay que mm, pensar en términos de, puede cambiar con el tiempo, ¿no? No quiere decir que sea finalmente ese, pero más o menos qué has pensado de cómo podría ser el título. Y ahí es donde entra el editor también a conversar contigo. Sí, porque digamos los autores y las filiaciones aquí es importante, porque muchas veces el equipo como tal lo que se pregunta es, bueno, ellos están proponiendo una revisión en este tema, ¿qué tanta experiencia tienen? Y aquí es importante entonces que nosotros expliquemos nuestra experiencia. Y si no tenemos experiencia, entonces, ¿por qué decidimos hacerlo? ¿O por qué no es necesario tener experiencia para hacerlo? Porque muchas veces lo único que uno necesita es que le hablen claro, ¿sí? Uy, espera, déjame apagar eso. Entonces, desde esa perspectiva, mm, lo siguiente que tendríamos que mirar es cuál es nuestra lista, digamos, de nuestro, pensarlo como un resumen en el que vamos a escribir más o menos entre 300 a 600 palabras, donde le mostramos al otro casi que estamos vendiendo los posibles resultados que vamos a encontrar. Vamos a discutir entonces por qué nuestro artículo es oportuno y novedoso. O sea, si contestamos a la pregunta que tenemos, ¿qué es lo que lo hace tan valioso? ¿Qué es lo que lo hace tan importante y relevante? Entonces, es interesante que eso lo entienda cualquier persona. Aquí, por ejemplo, cada vez que usted, como decía la compañera ayer, que lo lean los familiares, que lo lean colegas, ojalá no especializados, ojalá que no tengan nada que ver con la temática, que se entienda, que sea claro, que el otro cuando termine de leer diga, es importante esto que estoy leyendo". También es importante que pongamos una lista entre 10 a 20 referencias clave, ojalá que sean recientes. Y miren que lo reciente ya no es los últimos 5, los últimos 10, sino que ya lo reciente es de los últimos 2 a los 4 años. ¿Por qué? Cada vez hay más volumen de producción y por lo tanto estar al día, digamos que es un desafío. Por lo tanto, si estamos discutiendo, si estamos elaborando este resumen punto a punto de por qué es importante lo que tenemos, aquí vamos a usar 10 a 20 referencias para soportar eso que estamos argumentando. Entonces, cuando el editor, digamos que ve la lista de referencias, se puede dar cuenta, uno, de la amplitud. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estamos sesgados a una parte del mundo. O sea, todas las referencias son de los últimos 4 años o de los últimos 2 años, pero son mexicanas o son brasileras, sino que tenemos una amplitud del mundo, una amplitud de aproximaciones, y eso me permite entonces entender un poco el balance en términos de que hay una posición no dogmática, no segmentada, es lo que buscamos demostrar, o sea, el editor tiene que quedar convencido de que su artículo encaja en la revista. Sí, entonces usted tómese en la tarea de, primero, ¿cómo demostramos que encaja en la revista? Primero, piense usted por qué eligió esa revista. ¿Mm? Porque si usted entiende por qué la eligió, entonces le va a quedar mucho más fácil mostrar por qué su artículo cuadra en esa revista. Y aquí es importante por lo menos pensarlo como la publicación. Ay, si me publicaran, o sea, mi trabajo, este trabajo me gustaría que estuviera publicado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Ese por qué le facilita mucho ideas para demostrar cómo es que encaja. Mostrar entonces la oportunidad de su tema, cómo su tema sigue siendo candente, ¿no? Sigue dando formas distintas en las cuales la ciencia sigue discutiendo, ¿no? O sea, no hay un consenso, todavía hay desencuentros. Todavía no hay un punto final al respecto. Entonces aquí estas, mostrar que existen estas preguntas y que tenemos una forma de contestarlas, pues es muy importante que al editor le quede muy claro. Y eso nos lleva entonces a explicitar qué es lo novedoso de nuestro trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, esto nos ayuda un poco como a precisar lo que veíamos ayer, cuando pensábamos sobre los highlights, o sea, o estos bullet points, estas ideas clave que muchas revistas en este momento las están promoviendo, porque en últimas lo que hacen es rápidamente que yo sepa si interesa o no el artículo como tal. En este caso, que le vamos a decir a él en 300, 600 palabras, es realmente
porque nuestro trabajo merece, ¿cierto?, que tenga un espacio en esa revista, porque en últimas es el editor quien tiene la última palabra. Hay distintas propuestas que ustedes harían en función de los tipos de artículos. No es lo mismo hacer una propuesta para una carta al editor, no es lo mismo hacer una para, leí un libro y quiero hacer un comentario respecto a este libro. Entonces, de lo que estamos hablando el día de hoy es principalmente de cómo hacemos propuestas para revisiones, pero casi que lo que en últimas haríamos de ajustes, porque es importante entonces que mi carta sea publicada, ¿sí? Estoy pensando hacer una carta al editor sobre este artículo que acaba de ser publicado. Lo clave aquí con las cartas al editor es que los artículos sean recientes, es decir, no más de un mes. Entonces sale publicado, lo leo e inmediatamente hago una propuesta de carta al editor. Contacto al editor indicándole que estoy pensando hacer una carta al editor sobre este tema y entonces por qué estoy pensando, lo planeo, para no perder tiempo, que era un poco lo que veíamos en las primeras diapositivas. Ser claro entonces respecto al tipo de artículo que usted propone, porque a veces hay propuestas que a uno le toca como editor adivinar, como que me dice, bueno, pero esta propuesta es para hacer una carta al editor, o es una revisión de un libro, o es una opinión. ¿Qué es lo que va a hacer? No, es ser muy explícito en la propuesta. Esta propuesta es para hacer una revisión. Entiendo que son por invitación y por lo tanto voy a hacer una revisión en esto, en esto. Cada revista, digamos que deja muy claro qué es lo que le importa en cada tipo de artículo. Por lo tanto, si yo así la revista diga que la revisión es por encargo, yo voy a leer qué pide la revista para las revisiones. Porque de ahí entonces es como voy a presentar también mi propuesta. Voy a tener en cuenta que sean, por lo menos, por ejemplo, la de la Organización Mundial de la Salud, el boletín de la Organización Mundial de la Salud, una Q1 completamente gratuita. Para las revisiones, dice, son por encargo, pero al mismo tiempo son no mayores a 6 meses. Es decir, si usted tiene hizo una revisión y ya lleva más de 6 meses, le toca actualizarla para poderse presentar. Entonces, revisar eso le ayuda a usted como a explicitar los criterios. O sea, casi que es como decirle al editor, mire, yo estoy planeando hacerlo y sé que hay que tener menos de 6 meses. Y eso me permite entonces ajustar la propuesta a cada tipo de artículo. Entonces, a uno como editor le gusta ver eso. Porque en última lo que está haciendo es diciéndome a mí como editor que usted se tomó el tiempo de leer atentamente mi revista y mi guía de autor. ¿Qué tan importante entonces es la información? A veces uno dice, bueno, crítica, o sea, usted no puede no decirlo, no puede no ponerlo en la propuesta, es principalmente la explicación del tema y el por qué ese tema es oportuno, ¿sí? Aquí es un espacio. ¿Y por qué ese tema es oportuno? Aquí también es importante entonces que antes de yo sentarme a eso, decir, oye, esta revista, ¿qué temas le importan? O sea, las revistas explícitamente te dicen, nos interesan estos, pero también son bienvenidos estos otros. Eso es como cuando uno dice, realmente lo que me interesa es esto, pero si me llegan otras cosas, pues bueno, ¿cierto? Entonces, eso que le interesa es a donde nosotros decimos, ok, si mi tema que estoy pensando hacer es sobre aquello que de pronto no es tan interesante para la revista, podría pensar en buscar una revista que sí importe más esto o intentar convencer al editor en la presentación de por qué es importante incluir en el siguiente número de la revista ese tema, porque aparece dentro de lo que le interesa a la revista. La lista de referencias clave que veíamos no más de 2 a 4 años, ojalá bastante amplias, ojalá desde distintas perspectivas, ¿no? Que permita como cubrir, que esto es bastante, esto es amplio lo que se está hablando. El formato de la revista, entonces, si la revista nos está pidiendo en Arial 12, nosotros nuestra propuesta la escribimos en Arial 12. O sea, como que le decimos, vean, nosotros hemos leído, sabemos cuál es el ADN de la revista, cómo lo tengo que escribir. La lista de autores y las filiales también es importante que aparezca. De pronto, no tan necesario, ¿cierto? Es el hecho de que usted diga, mire, yo estoy planeando hacer un artículo de una extensión X y he pensado una cantidad de figuras, 2, 3 figuras. No es tan importante, ¿sí?
Tampoco, digamos, decir, vea, yo estoy pensando en entregárselo en 3 meses, ¿vale? Porque el editor puede decirle a usted, no, yo lo necesito para un mes, ¿sí? Entonces usted también es mejor, digamos, no colocarlo. Poco útil, o sea, a veces usted dice, no, pero voy a poner una biografía extensa de quién soy yo, ¿no? No, los editores están a buscar, o sea, eso me llega el nombre suyo, editor, buscamos cuál es el perfil, los trabajos que tiene, tal, fue interesante, ¿vale? El número de palabras y el número de referencias tampoco, digamos, es importante. Tampoco es importante que nosotros empecemos a pegar, por ejemplo, gráficas que casi siempre van en las propuestas para mostrar la pertinencia del tema, que son como este tema y cómo ha ido cambiando en el tiempo, digamos, el número de productos en ese tema a lo largo del tiempo. No es necesario y tampoco es necesario adular al editor. Sí, realmente lo que el editor quiere saber es que usted es educado y que usted tiene ciencia que ofrecer. Punto. Eso es básicamente lo que el editor le interesa. Entonces habría que ajustar su propuesta para las diferentes revistas. Aquí es importante, si usted hace la propuesta a una revista y la revista le dice que no, ¿vale? Tómese el tiempo de revisar esa propuesta y ajustarla para la nueva revista. Porque puede ser que un editor abra el documento y se dé cuenta que el formato en que usted lo está entregando es de una revista de otra editorial, de la misma casa editorial puede ser de él, pero no la revista a la que lo está mandando. Entonces, hay revistas y hay editores que respecto a esto dicen, pues no se tomó el tiempo de leer, o sea, es como si usted estuviera como comprando en cualquier lugar. Y se trata es como de mostrar interés genuino, que no se nota que como que esta revista es un plan B, plan C, plan... No es. Primero me voy a concentrar en esta revista. Si me dicen que no, entonces voy a buscar la siguiente que tenía en la lista y voy a continuar. Igual también, dentro de lo que vamos a ver, les voy a mostrar como un tip para ubicar revista cuando nos dicen que no rápidamente. O sea, que son cercanas. Es decir, la revista a la que lo enviamos está en una editorial, está en un formato y cómo podemos ubicar fácilmente una revista cercana en términos de forma y también de, pues principalmente de formato también. Y que le interesa, es decir, es citable. Son revistas que se citan entre sí. Entonces, por tanto, la revista eh, le interesa lo que yo tengo para publicar. Y eso digamos que es algo que también vamos a ver más adelante. Estemos con lo de las revistas. Cuando nos dicen que no, o sea, ¿qué hacemos cuando nos dicen que no? Es una clase exclusivamente para eso. Aunque, entonces, hay que mostrarle al editor que usted pone atención al detalle, que usted sigue las instrucciones, o sea, aquí sí es, mejor dicho, muy cuidadoso. Si le dicen interlineado, si le dicen margen, hágale a eso, a lo que ellos piden, sea en eso muy cuidadoso porque le está diciendo al editor que así como usted es de cuidadoso al detalle para seguir las normas, también lo es cuando vaya a publicar un artículo suyo. Entonces el editor está como tranquilo. Esto ya lo mencionamos. Mm, bueno, esto pues es lo que les mencionaba. A veces uno prepara artículos y resulta que los tiene en un formato de otra revista, entonces chévere como verificar antes de cualquier nuevo envío. No quiere decir que usted no lo vaya a enviar, o sea, que si usted ya quemó, pues ya no, usted puede enviar a varias, a hacer el proceso, ¿no? De enviar primero y esperar respuesta y así sucesivamente. Eh, ¿Qué pasa con las propuestas? Uno pensaría, no, pues que son propuestas, son ideas, yo puedo enviar a varias, pero el asunto es que la comunidad de editores se conversan entre sí, ¿vale? Entonces es importante como, así como cuando ustedes envían ya el artículo formalmente que te ponen a garantizar que no lo vas a enviar a una otra revista o que no está siendo revisado en otra revista, pasa lo mismo acá, es como, construí mi propuesta para esta revista, voy a esperar respuesta, y esperar respuesta no como en WhatsApp, ¿no? Que escribí y inmediatamente voy a obtener respuesta, sino que por lo menos vamos a esperar al menos una semana hábil, ¿vale? Al menos una semana hábil como para preguntar, ¿sí? Preguntar. Muy educadamente. ¿Listo?
Mm, si, por ejemplo, la guía de autor dice que es que solamente se permiten 3 tablas y resulta que usted tiene 4, entonces usted, listo. Entre más rápido usted se dé cuenta que la revista pide 3 y usted tiene 4, mejor, porque más rápido usted le puede escribir al editor diciéndole si le puede hacer una excepción. La excepción va a depender siempre del tipo de artículo. Entonces, si por ejemplo yo estoy escribiendo un artículo de revisión y resulta que no quiero colocar por ejemplo, quiero una excepción para el flujograma de Prisma, no lo quiero hacer. Pues en un artículo de revisión no se puede, hay que hacerlo. Entonces, va a depender también de eso. Muchas veces la guía de autor te va a decir también aspectos de contenido que no se pueden obviar, que por ejemplo en los métodos se aclaren los participantes. No, es que yo no recuerdo muy bien las características, bueno, difícilmente se va a poder solventar. Entonces, aquí es importante primero definir qué excepción de la guía de autor usted quiere que se le quite, ¿no? Pero esa excepción debe ser muy, muy clara. Es decir, si yo quiero una figura extra, entonces es una figura extra para explicar X cosa. Si yo tengo una tabla y me dicen que las tablas no pueden pasar de 2 páginas, entonces puedo preguntar, ¿la tabla puede de 3 páginas? Porque es que lo que quiero detallar es, Explico lo que estoy ¿sí? formulando. Eh, Ven, ¿quién está por aquí con el micrófono abierto? Bien, ahora muy bien. ¿Vale? Bien. Y es posible también que te digan que no. Sí, es posible. Entonces, siempre es bueno como decir, bueno, si me dicen que no a mi tabla de 3 hojas, entonces puedo pensar en ponerla como material suplementario y hacer una tabla de síntesis o un texto de síntesis, ¿no? Pensar un poco qué podemos hacer para resolverlo. ¿Qué pasa si nuestro editor dice que no? Aquí es importante principalmente, igual vamos a tener una clase exclusivamente para eso, con relación a nuestros artículos, cuando nos dicen no es posible ser publicado. Hay revistas que tienen un exceso de solicitudes y simplemente te dicen que no, no porque tu artículo sea malo, sino que no se puede revisar. Entonces, dicen, mejor dicho, envíelo a otra revista. Muchas veces ni siquiera ¿qué lo define? ¿Qué determina si sí, si no? Título, resumen, es lo que leen cuando están muy saturados. Pues bueno, simplemente es imposible revisarlo todo. Hay que tener un balance en la revista. El editor cuida eso. Entonces, si es una revista, digamos, en salud pública, pues, o es una revista en derecho, de pronto si tiene derecho en infancia, en adultez, y de pronto tiene demasiado en infancia y su trabajo en infancia, pues van a decir, no, es que hay que cubrir. Entonces, también puede pasar que tengan algo similar, pues ya por salir. Entonces también te van a decir, no, mira, busca otra revista. Algunos editores se toman el tiempo de indicarte por qué. Sí, algunos te dicen simplemente, no, muchas gracias y ya está. ¿Sí? Todas esas retroalimentaciones son valiosas para tomarlas en cuenta. A veces también no es el tiempo adecuado. Por ejemplo, yo en este momento tengo un artículo de revisión de revisiones sobre burnout en personal sanitario de COVID. Estamos en el 2024. Entonces, de pronto el COVID, ese mismo artículo en el 2021, 2022, bienvenido es en cualquier revista, ¿no? Pero ya ahora, ya como que, bueno, ves, qué tan pertinente puede ser, ya se mira diferente, ¿no? Entonces, es un poco como en ese sentido también, que muchas veces, eh, pandemia de Zika, 2016, 2023 publicando un artículo de Zika, hay que camellarle un resto, hay que mostrar cómo se puede todavía, sigue siendo pertinente, ¿no? Relevante. Entonces ya no es lo relevante el Zika, sino las consecuencias para la salud que pueden hacer relevantes en este momento. ¿Sí? Entonces un poco como en ese sentido. De pronto también no es la revista adecuada y eso en últimas es el área temática. También lo que usted como autor propone. Sí, es que, por ejemplo, usted le da un alcance descriptivo y resulta que el editor de pronto dice, bueno, me interesaría más un análisis un poco más complejo. ¿Sí?
Listo, es básicamente como eso, ¿no? Escribir entonces propuestas muy buenas. ¿Será que tienen algún factor oculto? ¿Será que eh, hay como magia, ¿no? Algo así. No, realmente no. Realmente no se trata de tu nombre, sino lo más importante es que esté clara la pregunta y que esa pregunta sea de interés general, ¿vale? Que esté clara tu propuesta y que esa propuesta sea de interés general. Que los argumentos que presentas entre esas 600 palabras sean claros y sean lógicos. Que uno pueda como editor, inclusive sin ser especializado, entender el mensaje, ¿sí? Tener una lista de referencias que sugieran que hay un interés bastante amplio, que hay un interés, no nos referimos a esto, es que el tema, digamos, tiene bastante por discutirse. Y aquí podemos hacer un filtro con nuestros compañeros. Si yo te lo paso, ¿lo leen o me toca estar insistiendo para que me lean la propuesta? Yo sé que todos estamos muy ocupados, pero a veces uno mira, ¿qué te parece? Y lo empiezan a leer y dicen, no, ahorita lo leo, ¿no? Pero a veces lo cogen y dicen, uy, qué chévere, es rapidito, se lee rápido, se entiende. Si la leen entonces lo encuentran interesante, es un poco como lo que ven, pesa. ¿Qué es lo que inclina a una editora a decir que sí? ¿Vale? Y aquí entonces es importante, por ejemplo, estamos en un congreso y resulta que se está hablando, por ejemplo, hay un congreso sobre fisioterapia y salud mental que se va a realizar en septiembre. La fecha de cierre es mañana para presentar resúmenes. Entonces, uno puede decir, si yo envío a están interesados ahí y en ese congreso se discute sobre algo novedoso, yo puedo al editor de pronto de una revista, mira, es que en el congreso que estuve se discutió esto, y es importante por esto, esto y esto. Perfecto. Cuando es así, muchas veces hay un interés por parte del editor. Una forma también novedosa de pensar sobre el tema, que usted cuando se lo muestre, pues realmente usted lo demuestra, ¿no? O sea, usted lo escribe. Por ejemplo, a veces decimos, esta investigación es importante, pero no decimos por qué. Entonces aquí es importante, oye, como, ¿cuáles son los argumentos para decir que esto es importante? O porque es novedoso. Y en vez de escribir novedoso, escribo las razones por las cuales es novedoso. Una historia que alguien no experto pueda entender y que resulte casi que obvia. O sea, no es lo adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, hacer este tipo de presentaciones. Digamos, mm, hay muchas revisiones sobre la enfermedad X con la terapia Y, utilizando el dispositivo X, ¿no? Bueno, o el dispositivo Z. Pero nuestra revisión es la primera en estudiar específicamente el dispositivo Z para el tratamiento de y tratar la enfermedad X. Ustedes y yo no sabemos de qué está hablando, no sabemos absolutamente nada. Por tanto, quedamos igual. Lo único que podemos ver es que la diferencia es que va a estudiar específicamente, pero no entendemos qué. Por ende, aquí lo más importante no es este tipo de escritos, sino un escrito que cualquiera pueda entender. ¿Sí? Una lista de autores también que permita reflejar la colaboración. Es decir, si yo tengo el que va a hacer el análisis estadístico, entonces ese es uno de los autores. Si yo tengo el experto en el tema, ese es otro de los autores. Entonces que se va entendiendo un poco la razón de ser de cada, digamos, autor. Entonces, 20 autores, y uno dice, bueno, pero si es necesario 20 para esto que están entregando, es un poco como en ese sentido. Y pues finalmente lo que usted puede ofrecer es algo que es único. Entonces, lo que yo quiero como editor es, ¿cuál es esa perspectiva que tiene sobre el tema que solo vos sabéis? ¿Sí? Entonces, en resumen, estos son como los 10 principios. Siempre incluir toda la información que la revista requiera. ¿Dónde encontramos eso? En la guía de autor, en la página de la revista. Explicar mi experiencia para realizar la revisión o el tipo de estudio. Hay revistas que dicen, no recibimos artículos a no ser que sea por encargo. Entonces ustedes ahí pueden decir, queremos enviar este artículo, ¿por qué razón lo queremos enviar? O sea, aquí lo puse para revisión, pero puede ser para cualquiera. Y la relevancia del artículo que usted propone para la revista. Casi es un poco como una relación amorosa. Casi que es como, en vez de preguntar qué es lo que el otro tiene que cambiar,
es más bien si yo soy el indicado, si yo soy el indicado para esa persona. Sí, entonces aquí es, yo como artículo soy el indicado para esa revista. ¿Por qué? Indicar también el tipo de artículo que proponemos, ser muy explícito, ajustarlo a la propuesta que tenemos a la revista, lo que ella quiere. Siempre estar presente en ese sentido. No mandar como en automático, como que hice una propuesta y es válida para todas las revistas, ¿no? No asumir entonces que el editor es un experto en el tema que usted está proponiendo en la revisión, o sea, trátelo como alguien que lo sabe, para que el mensaje sea mucho más entendible por parte de él. Informar rápido al editor si usted requiere alguna excepción a la guía del autor. No necesariamente el editor va a acceder, entonces tenga un plan B para resolverlo. Un no por parte de un editor no quiere decir que su propuesta es mala. Siempre busque pues, una retroalimentación por pares, ojalá fuera de su campo temático. Y siempre, siempre, esto es lo más importante, porque es excitante su tema, porque es importante su tema, ¿vale? No sé si tienen inquietudes hasta acá. Les voy a mandar el link de asistencia. Y sobre todo, lo más importante es esto, por más que veamos el video, por más que estemos en la clase, la recomendación es que empiecen a escribir sus propuestas, búsquense una revista, empiecen a poner en práctica, porque lo contrario suena muy bien, suena muy claro, suena como suene, pero a menos que lo apropiemos y lo incorporemos, que deje de ser un concepto y pase a ser acción, a ser parte de nosotros, mejor dicho, pues va a ser bastante difícil de lograr, ¿no? En el